Ahora, lo que nosotros manifestamos es que no tenemos eso. Y por eso yo hoy celebro que pueda estar acá y decir lo que yo quiero decir y que usted me lo permite, y que usted a medias me lo permitió el otro día en Continental, pero bueno... Te quedaste con esa nota enganchado, no me acuerdo qué pasó. Después lo repitieron y se ve claramente. Porque hay ediciones seguramente, yo no sé, no lo he visto, pero puede ser que haya habido una edición de lo que hablamos. Puede ser que haya sido un fragmento de eso. Pero bueno, es justamente esto, y es también, Víctor Hugo, entender qué función o qué papel ocupan los trabajadores en este proceso y en este modelo. Usted sabe que en la 125... cuando se están tocando intereses reales, porque eso es profundizar el modelo, cuando se va por intereses reales, cuando hablamos de distribución equitativa de la riqueza, y te parece que el modelo fuera abstracto, que se discute desde los canales de televisión. El modelo se discute en la calle. Bien, creo que esta situación quedó de manifiesto en la 125, y seguramente, si hay continuidad del modelo, por ende del gobierno, y si esto se profundiza, también se va a discutir en la calle. Y ahí es donde los trabajadores, a partir de conciencia, a partir de organización, a partir de fuerza moral que se materializa en acción, van a estar acompañando la profundización de este modelo. Faltan un montón de asignaturas pendientes, y justamente lo que el trabajador tiene como visión política es que todas esas asignaturas pendientes se puedan cumplir. Porque si no, inevitablemente se va a llegar a una pelea de países virtuales, como entiendo que en algún sentido se da muchas veces. La gente se debe estar preguntando qué estudiaste. ¿Por qué? Porque tenés una desenvoltura y un manejo del idioma más que bueno. ¿Sos profesional? No. Hablo mucho con Pablo y Hugo Moyano, por eso tengo esta... Es un aprendizaje totalmente familiar, ¿no? Porque generalmente se me quiere separar. Vos sos... No, yo ¿A dónde se te quiere llevar? Se me quiere separar de Hugo Moyano y de Pablo Moyano. ¿En qué sentido? Decir, no, vos sos esto y tu viejo es lo otro, o Pablo es otra cosa. En todo caso, si algo vos sos, es la consecuencia de lo que tu padre habrá hecho por vos, como en la mayoría de los casos, no se separa una cosa de la otra. Totalmente. Pero indudablemente cuando pasa un muchacho joven que estamos hablando de cosas muy peleagudas, y vos te mantenés muy firme, muy convencido y muy argumentativo además de lo que estamos hablando. Entonces me pongo en el lugar de la gente y dice... porque no te conocen tanto, conocen mucho más a Hugo y a Pablo. Vos venís surgiendo. Vamos a ver en los Twitter qué dicen. Te los leo si no te enojas. No. A ver, Julieta. Por favor, no te enojes. Bueno, en @BDL Víctor Hugo han tuiteado, y mucho, nuestros invitados. Por ejemplo, Alicia Siciliani tuiteó: la transparencia en el uso de la información oficial es prioritaria, ya sea INDEC o tribunales electorales. Y continúa: son los propios trabajadores quienes deben exigir que se aclaren las denuncias de corrupción. Por otro lado, Carlos Más Vélez tuiteó: el paro que pretendió convocar el sindicato de camioneros era ilegal. Pretendió ejercer una presión impropia sobre las instituciones. ¿Legal? Nadie discutió eso. No me pareció que estuviera en el eje. A lo mejor no hubo tiempo de discutir si era legal. Me gustaría que argumente por qué ilegal. Claro, sí, bueno, es un Twitter, son pocas palabras las que hay. Alicia Siciliani, por otra parte, tuiteó: movilizar a trabajadores para impedir investigación judicial le hace mal a la política actual que tanto nos costó conseguir. Y hay más tweets. ¿Querés dar una respuesta a eso? No, lo que le hace mal a la política son las razones, es el efecto, porque, o sea, el paro es un efecto, lo que le hace mal a la política es lo otro, que no tiene consistencia legal, lo otro es, de alguna manera, lo ilegal, lo que no tiene consistencia jurídica y lo que genera la consecuencia de la medida que adoptaron las organizaciones sindicales. Delia Bisuti tuiteó: ¿qué hay detrás del exhorto de Suiza? Como sociedad necesitamos tener la info para esclarecer el tema. Bueno, detrás del exhorto de Suiza lo que hay es la sensación de que Suiza esto va por mi cuenta. Ha entrado en una especie de tercermundismo. Uno no puede creer que la justicia suiza se pueda manejar, pero los fiscales, en líneas generales, la tarea de un fiscal es salir a pescar, a ver qué puede encontrar. Se ve que en Suiza también uno los imagina distinto, allá a distancia, y se ha basado en recortes periodísticos de todo lo que se ha dicho, o en alguna denuncia parlamentaria, alguna discusión parlamentaria sobre esto, pero
De ahí viene la simpleza de la respuesta. No hay causas que vinculen en la Argentina a los Moyano con Covelia. No las hay. La respuesta sencillamente va a ir por ese lado. Podría decirse que no hay ningún tipo de causa contra los Moyanos. Puede haber una investigación, pero no hay imputación ni nada por el estilo. Y la respuesta va a estar seguramente en línea con eso. Hay 3 últimos tweets por esta parte. Walter Martelo tuiteó: si se investiga a Covelia y Moyano es ajeno, ¿por qué el paro? Covelia no facturaría 2 millones por día sin el lobby de Moyano. Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, el paro que se decidió llevar adelante y que después se suspendió, no es... no es el tema Covelia, no es por es Covelia, el desgaste. Bueno, vamos a darlo. Y yo te lo tengo que llevar indefectiblemente a estos términos del imperialismo angloamericano, porque no pasa desapercibido y no es casualidad la tapa de Clarín de ese día, y no es casualidad el cable de Wikileaks del día anterior. Y no es casualidad todo lo otro, y no es casualidad el desgaste que viene. Prepárense, Facundo, es un año muy difícil. Bueno, seguramente. Es un año terrible para mucha gente, no solo para ustedes. Me parece que es insensato también el que hablaba de la ilegalidad, ¿no? Digo, es no entender la protesta social, o es lo que hablamos hoy, de limitar al sindicalismo solamente al reclamo gremial por cuestiones gremiales. Porque, discúlpeme, Víctor Hugo, yo no entiendo la disociación del reclamo gremial al reclamo político. Y es justamente lo que hablábamos, el sindicalismo que quiere el imperialismo, volvemos a la CGT de los argentinos, volvemos al MTA. Gracias a Dios tuvimos un sindicalismo que no se separó de lo político, porque si no en los 90 no hubiéramos tenido ninguna resistencia. Hablando del periodismo, no van a ir jamás contra Clarín, Nación, ese tipo de medios dominantes para impedir que salgan. No entiendo, disculpe. Los medios juegan con la idea de que ustedes quieren ir contra ellos e impedir la salida de los diarios. No. Bueno, esas son todas cuestiones que creo que merecen un análisis. Acá se ha hablado mucho, inclusive la presidenta hizo referencia al tema de los bloqueos y de la manera que actúan determinadas organizaciones sindicales para llevar adelante reclamos. Yo comparto totalmente lo que dijo la presidenta, pero creo que también tenemos el deber y la obligación de poder analizar cada situación. Nosotros, como Juventud Sindical, hemos participado de acciones de esta naturaleza. Y creo que cabe mencionar un ejemplo de esta cuestión, que es el conflicto de los trabajadores de AGR, de una subsidiaria del Grupo Clarín, que llegaron a tomar esta decisión. No, ese era un tema estrictamente gremial. La pregunta, Facundo, es si ustedes tomarían esa decisión en la medida en que aparezcan más informaciones. No, de ninguna manera. Y aparte tampoco se habló de bloqueo. No se habló de bloqueo, se habló de pedir explicaciones, ¿eh? De alguna manera había bastante... Pero alcanza con la conferencia de prensa. Bastante bronca, por supuesto. Okay. Digo, este es el objetivo, Víctor Hugo, no es otro el objetivo, es poder expresar lo que uno tenía para expresar. Digo, ¿usted cree que de otra manera el secretario general de la CGT y el jefe del sindicato de camioneros hubiera podido expresar lo que expresó y haber llegado a tanta gente si no hubiera sido por este medio? ¿Uno más? Sí. ¿O dos? ¿Pueden ser 3? Sí. Bueno, Alicia Siciliani tuiteó: un paro para discutir poder político y más cargos, eso no es defender los derechos de los trabajadores. Por otra parte, Carlos Masvélez tuiteó: Moyano sigue utilizando el movimiento obrero como parte de la estructura del PJ, en lugar de defender al conjunto de los trabajadores. Y con respecto a lo que decía Facundo anteriormente, tuiteó Carlos Masvélez: Facundo, el paro es una herramienta para defender los derechos de los trabajadores. ¿Cuál era el derecho afectado? Pregunta. El derecho, o sea, el paro fue una respuesta política a una acción política de los medios de comunicación y de las corporaciones y los grupos concentrados. No del Poder Judicial, no miraron no eso. No tenía consistencia, no, en lo judicial no tenía consistencia, no fue muy interesante, porque lo primero periodístico salió del Poder Judicial. Bueno, desde ya, yo el aporte que te puedo hacer y el análisis que puedo llevar para aporte es ante una circunstancia política, la respuesta va a ser política. Y qué mejor defensa hacia el trabajador que
justamente defender los intereses políticos de los trabajadores. Y volvemos a lo mismo, el paro, ¿quién dijo que es, o la medida de fuerza es para los reclamos estrictamente gremiales? Creo que eso nadie lo determinó, y bueno, discutámoslo, discutamos el derecho de huelga, discutamos, digo, las movilizaciones, o la movilización del 30 de abril del año 2009 con 300.000 trabajadores en la 9 de julio. Fue para manifestarse políticamente y expresar el acompañamiento del modelo socioeconómico que se empezó en el 2003, y fue político, no era para ningún reclamo gremial, sí era para beneficiar los intereses de los trabajadores. No directamente por una cuestión gremial, pero sí por una cuestión política, porque sabemos que este es el modelo que le dio soluciones a los trabajadores y que le devolvió parte de la dignidad. Voy a hacer una pausa, Facundo. Vamos a parar la pelota 2 o 3 minutos, un poquito más. Ya volvemos. Bueno, nos queda poco tiempo, ya vimos toda la gente de Gerardo Sofovich preparando el siguiente programa y nos gusta entregarle lo más puntualmente posible. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Podemos hacer un poco, tener una idea. Este es un año complejo. El 2011 será inolvidable en sus vaivenes políticos, periodísticos, en lo mucho que se va a mentir, en lo mucho que se va a operar, en lo mucho que se va a responder, en la mala sangre que va a haber. Es inevitable que así sea. ¿Cómo se preparan para ahora, a partir de esto? ¿Qué aprendieron, sería la pregunta, en lo bueno y en lo malo de todo este episodio? No, bueno, poder tener la posibilidad de expresar lo que uno siente o piensa es fundamental. Por eso el lugar que hemos tenido en los medios de comunicación, yo en lo particular, los diferentes dirigentes gremiales, para explicar toda esta situación y no caer en lo que, bueno, recién veíamos en los Twitter, ¿no? Que querían, que en realidad eso es lo que alimentan las falsas contradicciones que no existen con el gobierno. Acá defender al movimiento obrero, defender a Hugo Moyano, que es la máxima expresión del movimiento obrero, es defender al gobierno, es defender al modelo que los tiene a los trabajadores, como te decía hace un rato, como factor esencial. Seguramente van a seguir atacando, pero creo yo que se ha consolidado esta unidad entre las diferentes expresiones del campo nacional. Por eso creo que es muy importante que todos empecemos a analizar esta cuestión desde el objetivo, pero teniendo en cuenta qué intereses defienden los trabajadores y qué intereses defiende Hugo Moyano y ha defendido en la historia reciente. Facundo, muchas gracias. Por las dudas, quédate un instante más antes de la pausa que tenemos que hacer, por si en el Twitter hay algo que quieras responder, aunque podés perfectamente dejarlo pasar. Exactamente. Bueno, hay algunos más, hay 3 más. En @BDL Víctor Hugo, por ejemplo, Delia Bisuti tuiteó: importante la decisión de no realizar el paro. Hubiera generado suspicacias en muchos sectores de la sociedad. Por otra parte, Alicia Siciliani tuiteó: hay que diferenciar un acto político de un paro. ¿Un paro contra quién entonces? Carlos Masvélez tuiteó: convocar un paro en defensa de Hugo Moyano no pareciera ser parte de la función esencial de un sindicato. Bueno, lo que Facundo ha tratado de decirnos toda la noche, sin perder la paciencia, es que justamente eso era parte, el paro era parte de toda la defensa del sindicalismo en general y no solamente una cuestión referida a Moyano. Era defender al factor esencial, como bien lo dijo la presidenta, y era defender a quienes van a garantizar la profundización del modelo, que son los trabajadores. Creo que eso lo tenemos que tener en claro todos los que estamos de alguna manera con nuestras diferencias naturales defendiendo el modelo y el gobierno. Facundo, una vez más, muchas gracias. Gracias a usted, Víctor Hugo. La pausa y ya volvemos, sí. Prácticamente sin tiempo y con el deseo de ver si tenemos algún dato de último momento,
el contacto con Cintia García en Chubut. Cintia, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. 54% de las mesas escrutadas, 38.17 para Carlos Eliseche del Frente para la Victoria, 38.83 Martín Bussi del Peronismo Federal. Habían estado en un empate técnico hace instantes, del empate técnico sale ganando Martín Bussi, pero la verdad que la diferencia es ínfima. Esto es cabeza a cabeza, son elecciones muy reñidas, difíciles de analizar porque al no tener los datos online no podemos saber de dónde provienen esas mesas. Tal vez un análisis que haremos mañana tiene que ver con la imagen altísima de Das Neves, la imagen altísima también de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia, y eso explique lo que está pasando en estas elecciones. Y para que irnos, Víctor Hugo, la frase de Mario Das Neves, el gobernador de la provincia de Chubut, hace instantes diciendo: esto está muy reñido, va a ser a final abierto. Gracias, Cintia. Nos vamos. Muchas gracias, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. Hasta el próximo domingo, amigos.